Buenos días, estudiantes de cuarto medio. A continuación, efectuaré la explicación y retroalimentación de la guía número 2 de síntesis. Bien, el objetivo de aprendizaje es analizar, interpretar y comparar relatos de narrador omnisciente con focalización cero en textos narrativos. Bien, por lo tanto, vamos a tener que leer. Luego se presentan las habilidades e instrucciones y partimos por la conceptualización de la primera parte, que es la guía teórica, en donde se nombran diferentes tipos de narradores. Recordemos que el narrador es el emisor ficticio que nos encontramos en los textos literarios y por lo tanto es quien cuenta la historia. En primer lugar, según el grado de conocimiento, nosotros nos encontramos con el narrador omnisciente y el de conocimiento relativo. El narrador omnisciente, el nombre me lo dice, es un narrador que lo sabe todo, porque procede de omnia, ¿cierto? De conocimiento. Bien, es el narrador que se localiza fuera de la historia, por lo tanto, va a narrar en tercera persona y que su grado de conocimiento es total, es decir, él se introduce en la mente de los personajes, sabe lo que piensan, lo que sienten y cómo actúan. Por lo tanto, su conocimiento es absoluto, asemejado a un semidios. Luego tenemos un narrador de conocimiento relativo, también llamado narrador observador u objetivo, que es quien se localiza, al igual que el omnisciente, fuera del relato. Por lo tanto, estos narradores también se le conocen como narradores heterodiegéticos, porque están fuera de la historia. En el narrador de conocimiento relativo, la diferencia es que tiene un grado de conocimiento relativo, o sea, dudoso, muy restrictivo, ya que él no distingue todo lo que le sucede a los personajes en la escena. Por lo tanto, su conocimiento es parcial, limitado. Solamente conoce lo que puede observar a simple vista. Por ello, se asemeja como si fuese una cámara registradora. Bien, narra con objetividad. En definitiva, tanto el narrador omnisciente como el de conocimiento relativo son narradores que están fuera de la historia, por lo tanto, narradores que vamos a llamar con el nombre de heterodiegéticos, bien, porque están fuera de la historia, hetero significa diferente a la historia, pero la gran diferencia es que el omnisciente es el que lo sabe todo, bien, ese es el omnisciente como un omnipotente, como un dios. En cambio, el de conocimiento relativo no distingue todo lo que le pasa a los personajes. Y si no distingue todo, es un narrador que sabe poco. Luego tenemos los narradores protagonistas y los testigos, que son quienes participan de la acción narrativa. Es decir, a estos les vamos a llamar narradores homodiegéticos. ¿Por qué? Porque estos participan de la historia, es decir, realizan acontecimientos, están dentro de la narración. Bien, ahora vamos a ver la diferencia. Cuando hablamos de un protagonista, nos vamos a enfocar a quien narra su propia historia, es decir, se centra en la primera persona. Es el personaje principal relatando sus propias vivencias. Bien, por lo tanto se centra la historia en sí mismo. Luego tenemos un narrador testigo, que es aquel que narra dentro de la historia, pero narra la historia de otro personaje, como, como puede ser un personaje ya que puede ser su amigo, su compañero. Por lo tanto, él narra como personaje secundario, bien, como si fuese un testigo presencial, destacando, ojo, las vivencias de otros personajes. Por lo tanto, nos cuenta la historia de otro, pero, ojo, participa de la acción. Luego, si ustedes quieren saber mucho más, pueden acudir al enlace del YouTube en donde hay ampliación de esta información de narradores. Posteriormente pasamos a la focalización, porque recordemos que dependiendo del grado de conocimiento, el narrador va a presentar un foco o perspectiva desde la cual va a relatar los hechos. Por lo tanto, decimos que cada uno de los narradores va a presentar un tipo de focalización, de visión de la forma de narrar las acciones. ¿Qué vamos a entender por esto? Como el lugar donde el narrador se ubica para contar los acontecimientos, ¿ya? Y así vamos a saber que existen dos lugares, como acabo de decir, dentro y fuera del relato, y estos lugares permiten otorgarle al narrador un cierto grado informativo, o sea, dependerá de dónde esté ubicado para así poder recopilar mayor o menor información y luego entregarla al lector.
Por lo tanto, la focalización tiene que ver con el grado de restricción o de conocimiento que se tienen de las acciones. Si es un grado de restricción total, un grado de restricción más parcial o no hay restricción, es decir, no hay límite de conocimiento ya que el narrador lo sabe todo. Bien, ejemplo, si nos vamos a una situación cotidiana, como cuando asistimos a un evento de música, ya sea concierto o algo semejante, no da lo mismo lugar donde nos ubiquemos para ver a nuestro artista. De por sí existen espacios que permiten un privilegio informativo. Por sobre todo, existen otros ambientes que no nos permiten una observación tan clara y nos dificulta la recopilación de información. Quizás por eso el precio es distinto en cada entrada, ya que quienes están adelante tienen ya una visión privilegiada, ya que pueden tener acceso a más conocimiento, saber más cierto del concierto, de cómo están cantando los artistas, no así los que están más atrás, ya que tienen una visión mucho más restringida, saben menos. Bien, por lo tanto, si ustedes quieren saber más, nuevamente aquí les indico un link para que puedan profundizar en cuanto a la focalización. Ahora yo les presento acá una especie de síntesis de lo que acabamos de mencionar. ¿Qué entendemos por focalización entonces? Como el punto de vista desde el cual el narrador percibe las acciones, es decir, la perspectiva o foco desde el que narra, según la restricción que éste tenga del grado de conocimiento de la historia, según si tiene una máxima restricción, una restricción un poco parcial o no hay restricción. Por eso distinguimos tres. La cero es la focalización en ausencia, es decir, cuando el narrador presenta un conocimiento absoluto del mundo narrado, es decir, él lo conoce todo en 360 grados, como por ejemplo el narrador omnisciente, que va a ser quien tiene focalización cero, porque es un semidios y lo sabe todo. Luego tenemos un segundo tipo, que es la focalización externa. Es aquella que presenta un conocimiento muy restringido del mundo narrado. Por lo tanto, su conocimiento ya es poco. Solo se limita a exponer acciones a partir de la observación, manteniendo así la objetividad. Por lo tanto, decimos acá que conocimiento es muy restringido, en cambio, acá el conocimiento era absoluto. Bien, en la focalización externa vamos a encontrarnos con un narrador llamado de conocimiento relativo u observador. El otro nombre, recordemos que es objetivo, porque el conocimiento es muy restringido. Luego pasamos a la interna, que tiene conocimiento también restringido, pero ahora desde la perspectiva de uno de los personajes, ¿bien? Que va a participar de la acción. Por ello, decimos que la focalización interna coincide con narradores que están dentro de la obra, como por ejemplo el narrador protagonista y el testigo. No así la externa, que corresponde a un narrador que está fuera de la historia, pero que tiene un grado muy restringido de esta, como es el narrador de conocimiento relativo. Bien, nos vamos nuevamente a nuestra guía y nos encontramos con ejemplos de narraciones tanto fuera como dentro del relato. En la primera hablamos acerca de Miquel. Dice, Miquel no había creído las palabras de Marta. Marta se dirigió raudamente y a paso seguro en su caminar. Se encontró de frente, punto suspensivo. Acá estamos narrando desde afuera, es decir, con un narrador heterodigético que habla en tercera persona, ¿cierto? Estamos hablando de Miquel, se dirigió, él se dirigió. No así, si nos vamos al ejemplo 2, cuando tenemos una narración que es dentro del relato. Acá leemos y dice, era imposible que me creyera las palabras de Marta. Ella, ¿qué sabe de fantasma? Tomaré valor y me dirigiré yo mismo a constatar que aquello es una farsa. La duda y el misticismo no me dejaron dormir, punto suspensivo. Nuevamente yo tengo que es una narración dentro del relato con marcas textuales de primera persona. Me creyera, tomaré valor, no me dejaron. Y luego, allí ya presento las focalizaciones, al igual como lo hice anteriormente, ya tengo la cero, la interna, la externa, ¿cierto? En donde vamos a decir que la focalización cero corresponde a una persona gramatical en tercera persona, él, ella, ellos, y este es el que sabe más que todos los personajes, incluso más que el personaje principal. Luego tenemos la interna, que
tiene personas gramaticales como el yo o el tú, y ellos saben lo mismo que el personaje principal en cuanto a lo que sucede en la historia. Y por último, la externa, que habla en tercera persona y es el que tiene menos conocimiento de la historia, por lo tanto tiene un mayor grado de restricción de los acontecimientos. Bien, por lo tanto este es el que sabe menos que el personaje principal y mucho más, ya mucho menos que el personaje que corresponde, perdón, mucho menos que un narrador omnisciente. Si quieren saber más, acá tenemos el link para que puedan visitarlo. En el primer ejemplo, decimos que es una focalización cero, pues su grado informativo nos dice que es alto, ya que conoce el mundo interno del personaje, es decir, sabe más que él. Bien, nos íbamos al primer ejemplo. Luego, nos vamos a la guía de aplicación y en esta guía, ¿ustedes qué tienen que hacer? Crear un mapa conceptual con los conceptos explicados anteriormente. ¿Cuáles son los conceptos? Narrador y focalización. Por lo tanto, ustedes van a tener que identificar todos estos conceptos y colocarlos en un esquema, en donde coloquen la definición y las características que tienen cada una de estos. Por eso es importante que trabajen con este cuadro en donde tenemos acá los narradores, más la focalización con la persona gramatical y el grado de conocimiento de estos. Luego, en un segundo ítem, ustedes tienen que leer atentamente el texto de Julio de Cortázar, argentino, que es La noche boca arriba, destacando las pistas que me indiquen que estamos ante una focalización que es cero, una focalización que está en ausencia. ¿Por qué? Porque el grado de conocimientos es absoluto. Coincide con un narrador omnisciente que lo sabe todo. Bien, no hay restricción de información. Por lo tanto, ustedes van leyendo y luego me tienen que ir señalando pistas, ¿cierto?, de por qué es una focalización cero. Marcas textuales, ¿ya? Ejemplo, en esta frase dice, se sentía bien, era un accidente, mala suerte. Acá, ya esto yo lo traspaso a la número 1, por ejemplo, ya, porque acá en el se sentía bien estamos hablando en tercera persona y no estamos inmiscuyendo a los sentimientos del personaje. Y así sucesivamente lo tienen que hacer con todos con un color diferente. Luego tienen que completar estas preguntas, responderlas coherentemente. En la 2 que dice, ¿por qué crees que decimos que estamos en presencia de una focalización cero y no de otra? A partir de lo que se nos dice que es la focalización cero, ¿cierto? Luego, ¿qué tipo de narrador tenemos acá? Ya lo hemos repetido muchas veces, que solamente existe un narrador que trabaja con una focalización que es total, que es la cero, porque es un narrador el que lo sabe todo. Por eso tienen que justificar adecuadamente cuál es y el por qué. Y en el ítem 3, ya ustedes tienen que crear ahora un final alternativo. Bien, eso quiere decir que van a tener que ser creativos y tratar de expresar ahora un final diferente, pero con la restricción de que tienen que mantener la misma focalización y van a tener que mantener el mismo narrador de base. ¿Ok? Y eso, jóvenes, lo tienen que empezar desde cuando se dice las enfermeras bromeaban todo el tiempo y si no hubiera sido por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi contento. Luego, ustedes siguen completando las ideas. Y esta ha sido, jóvenes, la guía número 2. Espero le haya completado, le haya quedado claro y la puedan completar como corresponde. Cualquier duda que ustedes puedan presentar, por favor, ya realizarlo a mi correo, que es claudiaescanilla, liceomachalí@gmail.com. Quizás no voy a responder de inmediato, pero sí lo voy a hacer más tardíamente, ya, pero lo voy a hacer de un día para otro al menos. Por lo tanto, espero que les vaya bien y que se cuiden junto a su familia. Les deseo ya lo mejor de lo mejor y desde la distancia les mando un abrazo. Muchos cariños, que estén bien y saludos.